¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para sexto de primaria. Continuamos en la página 52. Resuelvan los siguientes problemas. ¿Por cuánto se tiene que multiplicar cada número para obtener el resultado de la derecha? Anoten las multiplicaciones en el espacio que corresponda. Aquí vemos diferentes números que se tienen que multiplicar por otros números para llegar a estos resultados. El primero, 24. ¿Por qué número se tiene que multiplicar para llegar a 2400? Vean que 2400 ocupa los mismos números y se agregan dos ceros. Eso significa que la multiplicación tiene que ser por 100. Después 17, ¿por qué número se tiene que multiplicar para llegar a 340? Primero veamos que 34 es el doble de 17 y además hay un cero agregado a la derecha. Entonces la multiplicación tiene que ser por 20. Después 80, ¿por qué número se multiplica para llegar a 2400? Vean que 240 es el triple de 80 y además hay otro cero. Entonces la multiplicación tiene que ser por 30. 52, ¿por qué número se multiplica para llegar a 2080? De nuevo nos fijamos que 208 es 4 veces 52 y además hay otro cero. Entonces la multiplicación tiene que ser por 40. Por último, 381 para llegar a 7620. Nos fijamos que 762 es el doble de 381 y hay otro cero, así que la multiplicación tiene que ser por 20. Desplazamientos en parejas, hagan lo que se pide en cada caso. Al desplazar un hexágono sobre un eje vertical que pasa por su centro y unir los vértices correspondientes, se forma el siguiente cuerpo geométrico. Pregunta: ¿cuántas caras laterales tiene? Son 6, una que sale de cada lado del hexágono. ¿Qué forma tienen y cómo son entre sí? Tienen forma de rectángulo estas caras laterales y son iguales entre sí siempre que el hexágono sea regular, es decir, que todos sus lados midan lo mismo. ¿Cuántas bases tiene el cuerpo? Son 2 en forma de hexágono. ¿Qué forma tienen y cómo son entre sí? Son iguales entre sí, tienen forma de hexágono. C. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? Es un prisma hexagonal. D. ¿Qué representa la longitud de desplazamiento del hexágono? Es la altura del prisma hexagonal. 2. El siguiente cuerpo geométrico se forma al desplazar sobre un eje vertical un hexágono que se va reduciendo proporcionalmente en tamaño hasta convertirse en un punto, como se ve en esta imagen. ¿Cuántas caras laterales tiene? Son 6, también depende de los lados del hexágono. ¿Qué forma tienen las caras y cómo son entre sí? Son triángulos y son iguales entre sí, de nuevo, siempre que los lados del hexágono midan lo mismo. ¿Cuántas bases tiene? Tiene solamente uno, en forma de hexágono. C. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? Es una pirámide hexagonal. D. ¿Qué representa la longitud del eje de desplazamiento del hexágono? Es la altura de la pirámide. 3. Utilicen una regla o una escuadra para terminar de dibujar los siguientes prismas y pirámides. Escriban su nombre completo de acuerdo con la forma de sus bases. Y vemos prismas y pirámides. Nosotros hemos puesto las líneas rojas para completar estas figuras. La primera forma es un prisma cuadrangular, porque las bases son cuadrados. La segunda forma es una pirámide cuadrangular, una base cuadrada. Después un prisma triangular, bases triangulares. La siguiente es una pirámide triangular. Después un prisma pentagonal y al final una pirámide pentagonal. 4. Escriban las características que diferencian a los prismas de las pirámides. Los prismas tienen caras laterales con forma de rectángulo, paralelogramo, después veremos por qué. Y las pirámides tienen caras laterales con forma de triángulo. 5. De acuerdo con lo anterior, escriban las definiciones de prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene como bases dos polígonos iguales y paralelos. Un polígono es una figura plana que está delimitada por segmentos de recta, al menos 3. Los polígonos son los triángulos, los cuadrados, los pentágonos, hexágonos, etc. Y un prisma tiene además caras laterales que son paralelogramos. Un paralelogramo puede ser no solamente un rectángulo, también un cuadrado, un romboide o rombos. Es decir, que hay prismas que también pueden tener caras laterales en forma de cuadrados, romboides o rombos. Ahora una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono con caras laterales en forma de triángulo que se juntan en un vértice común, que es el vértice de la pirámide. La altura de la pirámide es la distancia perpendicular entre las bases. La altura de una pirámide es la distancia perpendicular de la base al vértice de la pirámide. Recuerden que perpendicular se refiere
a que con la base en estos casos forma un ángulo de 90 grados. ¿En qué son diferentes en equipos? Hagan lo que se pide a continuación. Escriban sobre la línea el nombre de cada cuerpo geométrico. Lo primero es un prisma triangular porque tiene caras laterales en forma de rectángulo y bases en forma de triángulo. Después un prisma hexagonal, luego prisma cuadrangular, prisma pentagonal. Abajo tenemos pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal, pirámide triangular y pirámide hexagonal. 2. Anoten los datos que hacen falta en la siguiente tabla. Esta tabla tiene las columnas de cuerpo geométrico, polígono de la base, número de caras laterales, aristas y vértices. En la parte de cuerpo geométrico, el nombre del prisma o la pirámide nos dice la forma de las bases. También nos dice el número de lados de la base. Un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado 4 lados, lo mismo con rectángulo, hexágono 6. Y así las otras, el pentágono 5 lados. El polígono de la base, como lo dice el nombre del cuerpo geométrico, si es un prisma triangular, obvio tiene como base un triángulo. Si es cuadrangular, como base deben ser cuadrados o un cuadrado para una pirámide. Y así las siguientes formas. Sobre el número de caras laterales, ya sea prisma o pirámide, el número de caras laterales es igual al número de lados de una base o de la base, no importa si es prisma o si es pirámide. Sobre aristas, las aristas recuerden que son los segmentos de recta que unen dos caras, por ejemplo, que unen una base y una cara lateral, o también las líneas que unen dos caras laterales. Como sabemos el número de aristas que tiene un prisma o una pirámide? El número de aristas de un prisma siempre es el triple de lados de la base. Y si es pirámide, el número de aristas es el doble de lados de la base. Es decir, que si es cuadrado o si es rectángulo, si es pirámide, debe de tener 8 aristas. Y si es prisma, debe de tener 12 porque es el triple. Y luego en vértices, recuerden que son las esquinas de los cuerpos geométricos. Si es prisma, el número de vértices será igual al doble del número de lados de la base. Y si es pirámide, va a tener como vértices o como número de vértices el número de lados de la base más 1. Escriban sí o no según corresponda. Características del cuerpo geométrico para prisma, para pirámide. Tiene una base, el prisma no, el prisma tiene 2, la pirámide sí tiene una base, tiene 2 bases, el prisma sí, la pirámide no. Las bases son polígonos, en ambos casos sí. Las bases son círculos, en ambos casos no. Las caras laterales son triángulos, eso aplica para las pirámides y para los prismas no. Las caras laterales son rectángulos, para los prismas sí y para las pirámides no. Y bien, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.